el decreto correspondiente en lo que es el boletín oficial, habilitando para lo que es el transporte aéreo, tanto como también el de trenes, el terrestre estamos hablando, y de también colectivos, ¿no?, interurbanos. Bueno, ayer también AOITA y FETAM han emitido un comunicado que lo ven inviable el regreso de los interurbanos. Nosotros vamos a ir a la fuente porque es un escenario y un paisaje que extrañamos, ¿no?, de ver al menos los micros que a nosotros nos corresponde aquí en esta zona, que es Transporte Morteros, no verlos pasar desde hace mucho tiempo. Y por eso nos hemos contactado con el doctor Daniel Pautazo, asesor letrado de la empresa Transporte Morteros, que ya gentilmente nos aguarda y le agradecemos que nos espera allí, para hablar de este tema, porque están habilitados por parte del gobierno nacional, pero ahora me parece que la pelota pasó a los gobiernos provinciales. Doctor, ¿cómo le va? Hernán Coria le saluda para C1 Noticias, aquí en la televisión cooperativa de Brinkman. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Hola Hernán, ¿cómo andás? Buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Lo escucho y lo veo perfecto. Gracias por aguardarnos así en línea. Siempre estamos atentos a ustedes porque ustedes son el nexo que necesitamos nosotros como para brindar información a nuestra gente, a nuestros usuarios, a la gente amiga que siempre nos acompañó durante todos estos años en el servicio de transporte. Bueno, ¿cómo está el tema? Y en realidad la información es importante, sobre todo se juega un poco con la ansiedad y con los sentimientos de la gente, porque mucha gente está esperando la reanudación de los servicios, pero esa situación se origina como consecuencia de la publicación del DNU, el nuevo DNU de la nueva cuarentena, para que se entienda bien, el 792, que fue publicado el día lunes. Particularmente en ese decreto del presidente, que lo que hace es habilitar un servicio que estaba vedado, que estaba prohibido, incluyendo los servicios aéreos, los de trenes y también los de transporte de pasajeros interurbanos. O sea, le da la facultad a cada jurisdicción para que luego determine en qué momento van a salir a trabajar, a salir a prestar los servicios. Pero por ahora es totalmente incierto, como bien dijiste, dependen exclusivamente de las jurisdicciones, en este caso nosotros en la provincia de Córdoba, también tenemos jurisdicción en la provincia de Santa Fe, porque pasamos por localidades de la provincia de Santa Fe, pero lo más importante, si salimos o no, es cuándo se va, cómo se va a salir a trabajar, porque en realidad, evidentemente, con las limitaciones de traslado y las limitaciones que tiene un poco la pandemia y de las angustias y los miedos de la gente en trasladarse en un medio de transporte, que tenemos reiteros en base a ese DNU, trasladar solamente a algún sector de la población, los especiales, que son las personas con turnos médicos o acompañantes, pero lo más importante que tenemos que plantearnos es cómo vamos a salir a trabajar, porque el planteo en ese sentido no está hecho todavía por el Estado. No vamos a salir a una situación antieconómica porque, reitero, la situación del transporte ya venía de crisis anteriormente a esta pandemia y hoy se agudizó. Por ende, lo que son las variables económicas para determinar una viabilidad en el sistema la tiene que hoy determinar el Estado, nacional y provincial, con subsidios y con posibilidades. ¿Por qué? Porque somos una empresa privada, pero que brindamos un servicio público. El servicio público es del Estado. El Estado delegó en empresas privadas para realizar ese servicio. Así que, bueno, vamos a depender mucho de los mecanismos que va a implementar el Estado provincial, en nuestro caso, primero para que nos habiliten y segundo, cómo vamos a empezar a prestar ese servicio. Claro, ese es el tema, porque en primera instancia incluso también habla de que se comenzaría a prestar el servicio solamente para trabajadores esenciales, o sea, estamos hablando que allí ya limita en cuanto a la cantidad de pasaje. No estamos hablando de turismo y ni tampoco de lo que significa habitualmente, si queremos llamarlo así, el pasajero casual, o sea, eso también para una empresa del interior como Transporte Morteros
genera una dificultad, porque mover un coche para, no sé, digo, tal vez la mitad del pasaje o un 20%, también significa una erogación importante que tienen que ver ustedes también cómo lo hacen, ¿no? Nosotros estamos atentos y estamos prestos, porque de hecho Transporte Mortero en este momento está sano, pero está inmerso dentro de un sistema, Hernán, crítico. El transporte está en crisis. Sí. Nosotros lo que tenemos ahora como esencial es tratar de pagar el salario a los trabajadores, pero asegurar la viabilidad económica del sistema, de tu canal, de la cooperativa, de aquellas empresas privadas. Nadie va a trabajar a pérdida. Evidentemente, el sistema económico en general está en una situación crítica, pero en este caso no podemos nosotros, por ejemplo, poner el valor del pasaje que queremos. ¿Por qué? Porque lo va a determinar el Estado. E inclusive al Estado nos determina quién tenemos que llevar. Entonces, lo que quiero reforzar es que el Estado deberá definir la política y asegurar la viabilidad económica de las empresas y del sistema en general, porque hoy está totalmente desfigurada. De hecho, si vamos a llevar esenciales o un sector solamente de la población, ojalá podamos llevar el 50%. Pero ni tampoco todavía tenemos hoy definido el protocolo de sanitario para hacerlo. Sí. Y sobre todo, lo más importante de esto, además de las empresas y además del usuario, es el trabajador, porque nos han pedido, y creo que habíamos tenido contacto contigo, una idea de cómo empezar a trabajar en octubre. Eso fue allá en agosto. Pero nos pusieron un límite del 30% de los servicios. Ejemplo, pasaremos por Brinkman para ir a San Francisco, no con todos los servicios que teníamos hasta marzo, sino con 3 servicios como máximo. Acorde viviremos como solo. ¿Qué hacemos con el material rodante ocioso que queda? ¿Qué hacemos con el trabajador? Hoy el sistema de Córdoba tiene 4.200 trabajadores. En base a esa programación que habíamos establecido, nosotros tendríamos ocioso personal un 50%. Evidentemente, en esta nueva normalidad que se está estableciendo para todas las situaciones familiares y económicas, el transporte va a tener una nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad, lo que estamos perdiendo somos los empresarios, los trabajadores y los usuarios. Los trabajadores han hecho muchos sacrificios, porque en realidad se están pagando el 75% de su salario. Evidentemente, hay un entendimiento con los trabajadores, pero asimismo hay un gran esfuerzo para pagar y muchas de las empresas no han terminado de pagar ese cumplimiento parcial. Así que, más que decir si mañana salimos, la pregunta es cómo salimos del campo, porque así no podemos brindar un servicio óptimo para el pasajero que lo necesita ahora. No, aparte es el día a día como todo, me imagino, ¿no? Porque incluso ahora, ya yendo del protocolo, doctor, dentro de lo que es el cuidado que se debe tener y que se habilitan para, bueno, en este caso los vuelos, se está probando incluso también algunas medidas de seguridad, se están probando productos para ver si van a funcionar y ustedes también, si digamos, tienen que hacer una inversión, tienen que tener la plena seguridad cuál va a ser el protocolo, porque no pueden, ¿no? Comprar un producto para desinfectar el vehículo, la unidad, el sanitizante, lo que sea, y digan, no, al día siguiente, no puede, no, vamos por otro. O sea, eso también necesitan previsibilidad también, ¿no? La verdad, diste en un punto también que no es menor, porque todo ese sistema de segurización que lo vamos a hacer necesita de costos. Lo que son productos sanitizantes que ya habíamos establecido al principio de la pandemia por las dudas que tengamos a trabajar, pueden cambiar. Así que ese protocolo lo tenemos determinado. Y evidentemente para poder determinar un protocolo necesitamos también una situación económica viable. Un ejemplo, el subsidio nacional hoy se está viendo, si mal no recuerdo, agosto y septiembre, ya estamos a 10 de octubre. Y ese subsidio es necesario, por lo menos para pagar los salarios. Pero cuando empecemos a funcionar, ese subsidio, si es lo único que tenemos, evidentemente va a naufragar, porque no va a alcanzar ni para pagar salarios
ni tampoco para poner en marcha los coches. Un ejemplo, por ejemplo, un protocolo que tenemos para trabajando es, y lo escuchaste, tu audiencia, es las ventanillas abiertas. Y los coches de larga distancia, de transporte mortero, no solamente los nuestros, sino porque así están establecidos, no se pueden abrir las ventanillas. O sea, cuando hablamos de aireación, va a tener que ser la aireación del aire acondicionado. Entonces, todas esas pautas, todo ese protocolo, lo vamos a tener que diagramar y programar. Entonces, hay que sacar la ansiedad a la gente, porque también nosotros somos ansiosos de empezar a rodar nuestros coches, porque el espíritu del transportista es estar en la ruta, no estar cerrado. Y evidentemente, creo que por ahora el comienzo es incierto, ese es el mensaje que hay que darle a la gente, que por la hora es incierto. Incierto significa que por lo menos hasta la semana que viene no vamos a empezar a trabajar porque nadie nos convocó. Hoy, 15 de octubre, no tenemos una convocatoria de decir, bueno, transporte mortero, ¿qué puede prestar usted y cómo lo estamos financiando para que usted lo pueda prestar de una manera correcta? Así que bueno, como te lo dije en off a vos, tengo información, pero la información es como es más de lo mismo. Ojalá que podamos en la próxima determinar qué transporte mortero sale, qué servicio presta y que lo vamos a prestar de una manera correcta, sobre todo con la seguridad de salud para que la gente pueda transportarse de una manera correcta y segura. Sí. Así que eso es un poco la idea que tenemos como empresa, pero reitero, estamos sanos, estamos vivos, los empleados están prestos a arrancar, pero lo importante es cómo empezamos a hacerlo más que cuánto. Sí, dos preguntas más, y una tiene que ver con el tema de subsidio. No sé si me lo puede decir o no, cuál es el monto que recibe Transporte Mortero, y se lo justifico en esto, porque hay una presentación de un diputado tucumano de la inequidad que hay en la distribución justamente de los subsidios del transporte entre lo que es Buenos Aires y el interior del país, y aún más del interior, o sea, pidiendo una equidad mayor, ¿no?, en la distribución de esos subsidios. Hoy por hoy, tal vez si no me puede decir cifras no importa, pero hoy por hoy, mensualmente, lo que recibe Transporte Morteros, ¿para qué le alcanza el subsidio? ¿Para pagar sueldos? ¿Para pagar sueldos y mantener unidades? ¿Para qué? No alcanza para pagar los sueldos. Bueno. No alcanza para pagar el 75% de los sueldos que acordó ahorita con FETAR. Evidentemente, ¿de dónde sacamos el dinero? La empresa en su momento ha sacado créditos, que sería en una ecuación económica, en un profesor de Facultad de Economía nos dirían, eso está aplazado, porque sacar dinero para pagar salarios no es de un buen empresario, pero pusimos prioridad al trabajador porque sabemos que es también junto con el empresario, pero es la parte débil. Así que no alcanza. A mí no me asusta decir que hoy particularmente el Transporte Mortero está percibiendo aproximadamente 1 millón de pesos. Pero no ha cambiado ni ha variado en este tiempo. Claro. En distintos gobiernos, no me interesa decir cuándo, al inicio del subsidio teníamos un 70 y 30. 30 el interior, 70 el AMPA. Luego se transformó en un 85-15, o sea, se perjudicó. Y ahora estamos en un 90, en 80-20. No ha concluido lo que es la inequidad. Así que cualquier movimiento que haga que iguale al interior con la nación, nos va a ser mucho más eficiente, porque en este tiempo, con esas limitantes, fuimos dentro de todo eficientes. ¿Te imaginas si tuviéramos un subsidio mayor? Transporte Mortero lo va a destinar sobre todo a la compra de unidades, cosa que no pudo hacer en los últimos años. Así que esa inequidad sigue estando, Hernán. Y tampoco podemos subsistir mucho más pagándole al trabajador solamente con subsidio y que la empresa siga endeudándose para poder hacerlo. Eso en algún momento tiene que parar. Así que la pregunta fundamental es cómo empezamos la nueva modalidad del transporte. Eso lo tiene que definir el Estado. Eso me lleva a otra pregunta, doctor. Si lo que ustedes perciben de subsidio
no alcanza para pagar los sueldos. Yo le pregunto, una unidad que estuvo parada desde el mes de marzo y si la tienen que activar ahora, seguramente necesita mantenimiento, que se lo fueron haciendo, pero no sé, digo, tal vez hay que comprarle batería, hay que comprarle algo para ponerla en marcha. ¿Con qué lo van a hacer también? Digo, por el hecho que también es otra erogación aparte. Cuando hablo de la asistencia del Estado, y muchas veces hay gente, tu audiencia puede decir esto, pero ¿por qué tenemos que subsidiar a una empresa privada? Vuelvo a reiterar, no es una excusa. A mí en mi estudio, a vos en tu profesión, seguramente no nos tienen que subsidiar porque manejamos nuestra profesión como queremos, como podemos. En transporte o en otros servicios esenciales como energía o telecomunicaciones, evidentemente son servicios que son del Estado, que le fue delegado a empresas, en este caso empresas de transporte. Y en esa delegación, el Estado, ¿qué quiere? Te da tarifa cuando políticamente se necesita, no cuando la empresa lo requiere. Evidentemente el subsidio está manejando en base a criterios, puede ser criterios entendibles o no, pero que hoy no alcanzan. Entonces el subsidio es necesario. En el mundo existen los servicios esenciales donde el Estado trata de subsidiar a las empresas que lo prestan para que el pasajero no pague más el boleto o no pague más la tarifa pública más onerosa, quiero decir. Evidentemente, nosotros con eso, con tarifa, con subsidio, hoy no nos alcanza. Y tampoco va a alcanzar para comprar la batería, como decís vos, Hernán. Entonces, tenemos que refundar un nuevo sistema. Es la oportunidad que tenemos, porque la crisis, no solamente como para empresas como Transporte Mortero, que son las denominadas más de 60, sino que ahora la crisis cayó en todo el sistema en general. Ojalá que de esta situación crítica salga lo mejor. Y lo mejor es una nueva modalidad del transporte, donde el transporte mortero está, como dijimos, está vigente, pero va a empezar a funcionar en base primero a situaciones que sean favorables, porque no va a empezar a trabajar con pérdidas. Cuando en realidad sabemos que vamos a trabajar con la misma dificultad, porque la gente no va a viajar rápidamente con nosotros ni cualquier sistema de transporte, pero tenemos que empezar a trabajar por el hecho de que tenemos la filosofía de ser transportistas. Pero, reitero, el cómo es lo más importante hoy para tener un sistema de transporte previsible en el tiempo. Bueno, y decirle a la gente entonces, ya para cerrar, el doctor, que esto es el día a día y se verá paso a paso para ver cómo se va dando las cosas y cómo se arranca, por supuesto. En síntesis, hoy deberíamos estar arrancando de acuerdo a los informaciones periodísticas. Sí. No hay nada, no es que no queremos transporte por salir. Quiero aclarar que hoy en la provincia de Córdoba hay un decreto del mes de abril donde dice que está prohibido el transporte público de pasajeros interurbano. Así que hasta que no se deje sin efecto ese decreto, evidentemente no vamos a poder salir a trabajar. Doctor, ha sido muy amable por atendernos. Lo seguiremos contactando para ver también la evolución de esto y ir conociendo e informando a la gente, porque bueno, acá hay alguna gente que nos pregunta, en este caso Juan me está diciendo sobre la vuelta. Claro, hay gente que utiliza el transporte como una forma de parte de su trabajo, ¿no? Porque se te traslada de una localidad a otra, sobre todo lo que es la línea Mortero-San Francisco, y bueno, también esa gente tuvo que reinventarse o apelar a otro medio de transporte también, ¿no? Hernán, es esencial, es un servicio público. Claro. Yo pocas veces he estado dando vueltas por rutas ahora, pero por mi trabajo he visto gente que está a la vez de la ruta haciendo dedo. Eso, y sobre todo son trabajadores. Eso para el trabajador no es dignificante, al contrario. Pero una situación que nos sigue en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook de la empresa, vamos a brindar información al instante, además de seguirlos a ustedes, que tienen contacto y están muy ocupados por la situación. Y bueno, estar a la altura de la circunstancia y tratar de brindar mejor el servicio cuando lo podamos hacer y cuando estemos autorizados. Y reitero que nos sigan y bueno, ojalá que podamos estar en contacto con otros amigos pasajeros, porque es lo que necesitan ellos y lo que queremos hacer también nosotros.
es transportarlos al lugar de origen que necesitan. Así que bueno, agradecido a todos ustedes, a tu audiencia, a los pasajeros de Transporte Morteros y gracias por la fidelidad y sobre todo por las expresiones de apoyo en nuestras redes sociales de cada uno de ellos, porque siempre nos mandan toda la vibra, la mejor onda, para que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias y bueno, agradecidos. Muchas gracias. Ojalá cambie ese paisaje de desierto, ¿no? Las terminales de ómnibus parecen las películas del oeste, falta el rolito de pasto, ¿no? Porque totalmente desierto están. Ese paisaje que teníamos siempre con los micros, ahora hace ya meses que no lo vemos, ¿no? Ojalá cambie eso. Gracias, doctor, ha sido muy amable, ¿eh? Muy atento a ustedes, saludo a toda la audiencia. Que pase buen mediodía. Ahí estaba el doctor Daniel Pautazo, asesor letrado de Transporte Morteros, hablando de esta situación. No vuelve el transporte por ahora.